Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Poquitos, ¿verdad? Pero vamos a empezar. Ya nos estamos pasando un poquito de la hora, pero vamos a empezar la escuela dominical y vamos a orar, hermanos, para empezar. Sean bienvenidos. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, gracias por permitirnos una vez más estar aquí reunidos en su nombre, mi Dios. Venimos ante su presencia pidiéndole que nos bendiga, nos cuide y nos proteja en este día, mi Dios, pero más que todo que hable a nuestros corazones, a nuestras almas, Señor. Bendiga a mis hermanos, Padre, que ya están reunidos aquí en la iglesia. Le pedimos por los que vienen en camino, Señor, y también le pedimos, Padre, por los que están en las redes sociales, a cada uno de los hermanos, le pedimos que usted sea con ellos, Padre, y que les bendiga también grandemente en todas sus necesidades. Y Padre, le pedimos que bendiga este estudio, Señor, que vamos a tener en esta mañana, mi Dios. Le pedimos, Señor, que nos enseñe, mi Dios, de una forma que nosotros lo entendamos y que lo pongamos por obra, Señor, lo que entendamos, Señor. Ayúdenos, Padre. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 3:18 de Juan. Vamos a ir al Juan capítulo 3 y el versículo 18. Vamos a leer este versículo y ahí vamos a empezar. Dice la palabra de Dios en Juan 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, con este versículo vamos a empezar. Y aquí, hermanos, en la introducción nos dice: en el mundo hay cientos de diferentes razas y más de 3.000 idiomas y dialectos. Las Naciones Unidas se componen de más de 140 naciones y hay algunas naciones que no son miembros. Ok, en esta mañana vamos a estar hablando, hermanos, vamos a estar hablando de la doctrina de los justos y los malvados. Juan 3:18 es el versículo y vamos a estar hablando de los justos y los malvados. Esta va a ser la doctrina de hoy, hermanos. Dice también aquí en la introducción, dice: los pueblos del mundo se visten de varias maneras y también dice de diferentes modas y viven en muchos diferentes tipos de casas. También hay en el mundo personas muy sabias y algunas muy tontas. Además, hay algunas muy bonitas y otras muy feas. A pesar de todas estas diferencias y distinciones, para Dios hay solamente dos grupos: son los justos y los malvados. Imaginemos si fuera posible reunir toda la gente en el mundo con una persona en medio. Cada uno de ustedes pertenece a uno de estos grupos. Y ahí tenemos una pregunta, dice: ¿cuál es el suyo? Es muy importante, dice, saber que en el grupo se encuentran, porque hay muchas diferencias entre ellos en esta vida y en la venidera. Ok, pues de esto vamos a estar hablando, hermanos, de las diferencias que hay, hermanos, en cómo nosotros podemos mirar la diferencia de ahora que somos cristianos y cuando no éramos, ¿verdad? Estábamos en el mundo y éramos muy diferentes. Entonces, así es la doctrina de hoy, hermanos, que dice que nos va a estar hablando de los justos y los malvados. Pues ahí estamos. En los justos nos está hablando de los que hacemos lo que a Dios le agrada. Pero los malvados dice que son como los que no tienen a Cristo en su corazón y que siguen haciendo
las cosas de este mundo como a ellos les parece. Entonces vamos a ver aquí las diferencias en esta vida. Vamos a mirar algunas cositas aquí de las diferencias. Y dice que los justos son los que han sido justificados por la gracia de Dios. Y ahí en Romanos 3:24 nos dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que aquí nos está hablando de las diferencias de la vida, cuáles son cuando nosotros estamos en los caminos de Dios y cuando estamos fuera de ellos. Dice que los justos, los que han sido justificados por la gracia de Dios, y allí como nos dice en 3:24 de Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Antes eran también malvados, pero un día se arrepintieron de sus pecados y aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador. Entonces el Espíritu Santo hizo su obra en sus corazones, apartándoles y separándoles para Dios. Entonces ahí podemos ver la diferencia de cómo, hermanos, nosotros, por medio de la justificación, nosotros venimos siendo salvos por medio de Cristo Jesús y venimos a hacer cambios en nuestras vidas, venimos a hacer diferencia de este mundo también. Porque este mundo, como les decía, ellos hacen lo que a ellos les viene en gana y hacen cosas raras, cosas diferentes. Entonces, muchas de estas cosas son cosas que no le agradan a Dios, de las que el mundo hace. Pero nosotros ya somos diferentes porque nosotros, hermanos, ya somos salvos y entendemos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, cómo Dios quiere que nosotros vivamos una vida separada del pecado, que vivamos para Él. Entonces es muy, muy importante esto, hermanos. Dice que también, son salvos, dice, sus pecados son perdonados y delante de Dios son como si nunca hubiera pecado. Son hijos de Dios. Allí en Juan, hermanos, 1:12, Juan 1:12, ahí nos dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Dice, y gozan del favor de Dios. La Biblia también dice que los justos están muertos al pecado. Y vamos a ver allí Romanos. Entonces les leí ahorita les leí un versículo diferente hace rato. Leímos Juan 1:12. No vamos a ir a Juan 1:12, hermanos. Juan 1:12, para mirar de lo que estábamos hablando ahorita, de que la palabra de Dios nos dice que delante de Dios somos como si nunca hubiéramos pecado, y dice que también dice somos hijos de Dios. En primera de Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también en Romanos, les estaba ahorita dando el versículo de Romanos capítulo 6, y vamos a ver el 2, y después de allí el 11, dice 6:2 de Romanos, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el 11 nos dice también, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Ok, pues esta es la diferencia, hermanos, que Dios nos mira, hermanos, a todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, los que somos salvos, hermanos, Dios nos mira como unas personas vivas, seres humanos vivos que estamos viviendo con Él. Pero Dios, hermanos, también nos enseña que el mundo está muerto en vida, pero por lo mismo, hermanos, porque pues ellos no tienen a Cristo en su corazón, o sea que nos está diciendo que ellos están muertos espiritualmente, que no conocen nada de las cosas de Dios. Y las diferencias en que nosotros, hermanos, Dios nos habla de esa vida eterna que un día vamos a tener. Entonces, Dios se agrada, hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas que a Él le agrada, ¿verdad? Entonces ahí son las diferencias de este mundo y las diferencias de los que ya tenemos a Cristo en nuestros corazones. Tenemos, hermanos, ese privilegio, hermanos, que Dios nos da de vivir una vida en este mundo, pero estamos hablando de una vida eterna también, junto con la que tenemos en este mundo. Y ahí están las diferencias, hermanos. Dice que es decir que el pecado no domina sus vidas. O sea que estas cosas, hermanos, a todos los que ya estamos nosotros, que estamos en los caminos de Dios, pues tenemos que fijarnos mucho en cómo estamos viviendo. Ya tenemos que mantenernos alejados del pecado, porque dice que de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y también en el 11 nos decía, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Que Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él nos viene a dar esto, hermanos. Entonces es importante, hermanos, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque la mera verdad, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, pues es algo muy grandioso, grande para nosotros, hermanos, porque la mera verdad, la vida eterna solamente Él nos la puede dar y solamente por medio de nosotros aceptarlo la podemos obtener. Dice que también la Biblia dice que tienen vida eterna y allí también lo podemos mirar en Juan 20, Juan 5, hermanos. Juan 5, pero tengo Juan 5, 24. Juan 5, 24, dice la palabra de Dios. De cierto os digo, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Entonces, esta viene siendo la diferencia, hermanos, de todos los que ya estamos en Cristo. Es la diferencia tan grande de los que viven en este mundo. O sea que no nos podemos ya comparar con ellos, hermanos. Somos muy diferentes. Aunque ahorita, pues, en la vida que vivimos a veces hay diferencias, hermanos, pero si nosotros realmente nos mantenemos con la mente abierta pensando en lo que Cristo ha hecho por nosotros, pues es algo muy grande. Porque esto que Él ha hecho, hermanos, es para que definitivamente nosotros un día vayamos a la presencia con Dios Padre. Entonces, la diferencia de que ahorita estamos en este mundo y podemos tener diferencias, pero de lo que se trata, hermanos, es de que mientras que nosotros estemos en este mundo, Dios quiere que vivamos para Él.
Por eso nos enseña de que tenemos que estar libres del pecado, apartarnos de él cada día, que no nos atraiga el pecado de este mundo. Porque podemos ver, hermanos, cómo el mundo vive. Puede ver una diferencia. Porque el mundo vive para él. El mundo vive para satisfacerse a sí mismo. Entonces, esa diferencia, hermanos, nosotros ya no la podemos seguir teniendo igual. Porque entendamos nosotros, hermanos, que Dios nos dice que Él nos va a bendecir en sus caminos que hemos tomado. Entonces, si nosotros vivimos para Él, hermanos, claro que Dios va a cuidar de nosotros. Ahora, correctamente, si nosotros estamos viviendo para Él, sabemos que va a haber muchas diferencias, porque tenemos que dejar muchas cosas. Tenemos que dejar muchas cosas, hermanos, como este día, miren, este día lo pudiéramos estar trabajando, pero no somos como los de este mundo. Somos muy diferentes a ellos. Entonces, podemos ver una diferencia allí, hermanos, de cómo nosotros pudiéramos estar teniendo grandes ganancias en este día, pero no estamos nosotros viviendo ya en ese mundo. O sea que ya no estamos afanados por este mundo, sino que ya estamos nosotros en las cosas de Dios y haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, recordemos, hermanos, que Dios tiene el cuidado de nosotros. Y en muchos versículos de la Biblia Dios nos habla de que no nos afanemos. Que no nos afanemos por las cosas de este mundo, sino que nos estemos gozosos en esa salvación que Dios nos ha dado para vida eterna. Entonces nos debemos de gozar en eso, hermanos, que está por venir cuando nosotros dejemos este mundo. Claro que tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas en este mundo, andar entre el mundo. Pero sí, hermanos, nos podemos separar del mundo, del pecado que el mundo tiene. Porque si nosotros, hermanos, la doctrina de este día nos está hablando de solamente de dos diferencias. Y una es la de los justos y otra es la de los malvados. Entonces nos pudiéramos preguntar a nosotros mismos, ¿en cuál de estos grupos estamos? Si nos ponemos en el grupo de los malvados, estamos en el mundo. Pero si nos ponemos en el de los justos, quiere decir que estamos con Dios. Esa es la diferencia, hermanos, de los justos y los malvados. De que Dios nos mira vivos todavía. Y no quiere decir que los que están en el mundo están muertos. Lo que quiere decir Dios, hermanos, que ellos no van a tener la vida eterna, pero nosotros sí, todos los que estemos en los caminos de Dios, nosotros sí vamos a tener esa vida eterna. Y es a lo que se refiere, hermanos, que vamos a pasar de esta vida a otra vida, vamos a seguir viviendo. Los malvados, hermanos, son los que continúan en impenitencia e incredulidad. No han creído. O sea que ellos siguen, como les decía, haciendo lo que a ellos les viene en gana. Dice que no han creído en el Señor Jesucristo. Entonces están perdidos, o sea que ya están condenados por su propia incredulidad. O sea que por ellos mismos, hermanos.
Nosotros ahorita nuestro día de Dios pues es y para ellos es algo muy imposible, hermanos, el que usted les diga, no, yo mañana yo no puedo venir porque yo tengo que atender las cosas de mi Dios. Y ellos en su mente tienen, ok, dicen, pero tu Dios te puede esperar, hazlo otro día, hazlo un día lunes, hazlo un día martes, otro día, dice. Pero no, hermano, porque ellos se acomodan a conforme vienen entrando sus ganancias y nosotros no, nosotros tenemos una convicción que esa es la que nos ayuda a vivir siempre, hermanos, con las fuerzas de seguir nosotros siempre viviendo para Dios y siguiéndolo a Él. Entonces, todo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos, es que lo entendamos así. Que realmente, hermanos, como les digo muchas veces, ahorita aquí estamos, pero el día de mañana ya no podemos estar. Están pasando unas cosas tan terribles en estos momentos, hermanos. Hay gente buena y sana, hermanos, y me sorprende cuando me dicen, ¿sabes qué? Se murió de un infarto. Pero él estaba bien, no estaba enfermo, no tenía nada. Y de repente se está muriendo la gente, hermanos. Es triste lo que está pasando en este mundo. Y los infartos, hermanos, están así, uno tras otro. De personas como nosotros, que no tenemos la presión alta, que nosotros estamos bien de todo. Nomás simplemente, hermanos, un día ya caímos y ya no nos levantamos de ahí. Entonces, por eso Dios, hermanos, quiere que entendamos nosotros esto. Que sí podemos estar en este mundo y nos podemos estar gozando de este mundo, pero en Cristo Jesús, en nuestro Dios. Y es bonito, hermanos, nosotros vivir en los caminos de Dios y vivir para nuestro Dios. Porque nosotros nos hacemos a la idea de que nosotros ya hemos cambiado, de que nosotros ya no estamos en el mundo, de que nosotros ya estamos viviendo para Dios y que ya nuestra esperanza es solamente Él y esperando el día en que nosotros nos vayamos de este mundo para ir a la presencia con Él. Entonces, esto es, hermanos, lo que tiene que entrar muy adentro de nuestras cabezas, de nuestras mentes, mantenernos con eso siempre. Una alerta todo el tiempo en nuestra mente, hermanos. Puedo morir en cualquier momento y ¿cómo me va a encontrar Dios? ¿Cómo me va a mirar Él si yo llego a morir en este momento? Entonces, el temor, la separación del pecado es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. El pecado ahí está. El pecado está en todos lados, hermanos. Donde quiera que vayamos está el pecado. Pero depende de nosotros si realmente le tenemos un respeto a Dios y nos retiramos de ese pecado. Y vivimos para Él, hermanos, y Dios se agrada de lo que nosotros hacemos y Él nos bendice grandemente. El jueves estuvimos hablando de mucho de todo esto, hermanos. Se habló de mucho de lo que es lo que Dios se agrada, hermanos, que nuestras finanzas no son de hacernos ricos, de hacer dinero, sino que solamente, hermanos, se trata de agradarle a Él en lo que Él quiere, porque Él dice que nosotros no vamos a estar desamparados mientras que estemos en sus caminos. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios nos exhorta que hagamos, que nos mantengamos limpios de ese pecado. Porque nos dice allí, hermanos, en Juan 5:24, que de cierto os digo, dice, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces esto es algo bonito, hermanos, que Dios nos enseña.
Los malvados, hermanos, dice que son los que continúan en impenitencia e incredulidad y no han creído en el Señor Jesucristo. Entonces, están perdidos, o sea que ya están condenados por su propia incredulidad. Todo aquel, hermanos, que no cree en Dios, nos dice aquí que ya, ellos ya están condenados, ellos van directamente al infierno ya. Juan 3:18, hermanos, nos dice ahí atrásito, Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que ahí está, hermanos, la condenación para todo aquel que no está creyendo verdaderamente en las cosas de Dios. Dice que ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre ellos. Hermanos, vienen cosas terribles. Si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, llegara en este momento, recogería a los suyos, los que se quedan aquí, hermanos, vienen cosas terribles, cosas tremendas. Y Dios también quiere, hermanos, que nosotros nos quitemos de esa condenación que viene para el mundo, porque la ira de Dios está sobre ellos. Y allí nos lo dice, hermanos, en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Allí va a estar, hermanos, algo muy tremendo que va a ser esto. Entonces, en eso tenemos también que nosotros que estar atentos. Dice que están separados de Dios. Y quiero ahí que me acompañen a Efesios, hermanos. Y vamos a ir a Efesios. En Efesios 2:12. Efesios 2:12, ¿ya lo tienen? A ver, ¿pueden leerlo? Ok. Entonces, hermanos, dice que están separados de Dios y esto nos dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tenemos también ahí, hermanos, en Isaías 59, 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, este mundo, hermanos, así está para Dios. Este mundo tiene un Dios. Pero el Dios verdadero, hermanos, nos dice que no los está escuchando. Entonces, ¿qué Dios tienen ellos? ¿Qué Dios tiene este mundo, hermanos? El que Dios dice que el verdadero Dios no dice que Él no los está escuchando. Él ni siquiera los tiene en atención, hermano. ¿Sabe qué es lo que hace Dios con este mundo, hermanos? Él no se preocupa por el mundo, ya sabe. Dios sabe que Satanás está en este mundo y Él sabe que Satanás está tratando con ellos. Pero todos aquellos, hermanos, que se arrepienten y que vienen a Cristo Jesús, desde ese momento, bueno, y también dice, y los que hacen su voluntad, y los que hacemos las cosas de Él. Entonces Dios, hermanos,
empieza a poner su mirada y su oído a cada uno de los que están recibiendo a su Hijo como Salvador. Desde ese momento empieza, hermanos, el escuchar y el mirar de parte de nuestro Dios, del Dios verdadero. Pero ellos tienen sus dioses, y ellos dicen, no, yo creo en Dios y yo tengo a mi Dios. Pero Dios está diciendo, hermanos, yo no sé quién eres, yo no te conozco, nunca te he visto. Entonces, hay diferencias, hermanos. Dice que por su pecado, en contraste a los justos que tienen a Dios como Padre, los inconversos tienen al diablo como Padre. Entonces, ahí podemos ver las diferencias, hermanos, de los que seguimos a Cristo y los que siguen a este mundo. Nosotros tenemos a un Padre que es verdadero, un Padre que nos escucha, que nos mira, y ellos tienen a un Padre que es Satanás. A él es al que sirven. Juan 8. Vamos a ir otra vez a Juan, hermanos. Juan 8, 42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. También el 44, hermanos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que miren, hermanos, podemos ver las diferencias de ellos y de nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que estar separados de todo esto que ellos hacen. Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, muy diferente, hermanos, allí al 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y esto es, hermanos, en lo que nosotros estamos creyendo. Y estamos haciendo las cosas que nuestro Señor Jesucristo dice que hagamos. ¿Y qué es lo que Él nos dice? Que nos mantengamos apartados del pecado, que nos separemos del pecado y que vivamos para Él, que vivamos para nuestro Dios. Espiritualmente ya están muertos, nos dice. Allí en Efesios 2.1, hermanos. Efesios 2.1, vamos a ver qué nos dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, venimos de allá. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que estábamos, ¿qué? Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, el mundo es lo que está haciendo. Ellos están en sus delitos, en sus pecados, metidos allí, porque es, hermanos, de donde Dios nos ha sacado a nosotros. Nosotros venimos de allí, pero ya no somos de allá. Y ahora estamos haciendo las cosas que Dios, nuestro Padre, quiere que hagamos. Y hay muchas cosas que estamos haciendo, hermanos, porque ya vivimos para Él, ya no vivimos para este mundo. Entonces ahí están las diferencias, hermanos, de lo que Dios quiere de nosotros que ya estamos en sus caminos. El mensaje de Dios para tales personas es arrepentíos y convertíos. Vamos a regresar allí a Hechos, hermanos.
Vamos a regresar a Hechos, y allí en Hechos 3:19 nos dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que ya, hermanos, nosotros ya estamos en los caminos de Dios. Ya estamos aquí en un camino donde Dios tiene el cuidado de nosotros. Ya nos arrepentimos, ya somos convertidos y ya estamos viviendo para nuestro Dios. Ya todos vuestros pecados han sido borrados. Dice que Él los agarró y los echó al fondo del mar, y ya fuimos limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora estamos, hermanos, esperando del refrigerio que Dios nos lo dice aquí, muy claro que Él nos lo da. Dice que para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esos tiempos, hermanos, son tan bonitos solamente con estar viviendo en los caminos de Dios. Estar viviendo para Él, hermanos, es lo más bonito que nos puede haber sucedido, el haber encontrado nosotros la salvación. Ahora vamos a ver, hermanos, la diferencia en la vida venidera. Los justos al morir irán directamente a estar con Cristo. Los justos, ¿quiénes son, hermanos? Todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. Y vamos a tener algunos versículos allí, hermanos. Ahorita quiero que me acompañen allí, hermanos, a Filipenses. Vamos a estar en Filipenses. Filipenses, hermanos, 1:21 nos dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ok? Entonces ya estamos nosotros viviendo para nuestro Dios, hermanos. Porque los justos, dice, al morir irán directamente a estar con Cristo Jesús. Y en Filipenses eso nos enseña, hermanos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto debe de estar siempre, hermanos, en nuestra mente. Que el vivir ya de nosotros, hermanos, para todo tiene que ser Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él debe de estar en todo momento. 1:23, hermanos, nos dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fíjense, hermano. Esto es, hermanos, lo que nosotros debemos de entender. Que estamos sufriendo, estamos batallando en este mundo, hermanos, pero la vida mejor está allá. Muriendo, hermanos, si morimos en los caminos de Dios, wow, vamos a estar allá, hermanos. Entonces, es algo grande, hermanos, porque de ambas cosas, dice, estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir. O sea que aquí Pablo, hermanos, nos habla de que ya se mantenía con él, ya buscaba el deseo de que un día muriera para él ya estar en la presencia con Dios, hermanos. Porque dice que todo esto es muchísimo mejor. O sea que, hermanos, no se asuste si le dicen que le pegó un cáncer, si le dicen que le pegó no sé qué. Dice, si ya me voy a morir, gloria a Dios. Hay que quitarnos el sudor de la frente, hermanos, cuando ya nos digan que ya vamos a morir. No andemos temblando, ay, como los miedosos. Hay un chorro de cristianos, hermanos, que, ay, hermano, ore mucho por mí, porque ya me ando muriendo, ya siento que la traigo ahí atrás de mí. Quitémonos ese sudor de aquí de la frente y digamos, gracias, Padre, gracias, porque me voy a un lugar mejor, me voy a un lugar donde ya no voy a estar viendo tanta cochinada en este mundo. Ya me voy. Y ya sé lo que tú tienes preparado para mí, mi Dios. Sé que tienes tantas maravillas que jamás mis ojos han visto, pero
ya estoy preparándome, me estoy limpiando ya de esta cochinada para pasar a tu presencia y empezar a mirar esas cosas tan bonitas que tú me tienes preparadas. Así debemos de vivir una vida, hermanos. Estar viviendo una vida para nuestro Dios día tras día, día tras día, y esperando ese día, ansiosos de que llegue el día de que ya vamos a dejar eso. Se acabó. Pasamos a la presencia con Dios, hermanos, y a disfrutar de la vida. Entonces sí, hermanos, gozosos vamos a estar, disfrutando, hermanos, cantando con esas grandes orquestas que jamás yo creo en 1000 mundos como este, va a mirar unas orquestas como esas en las que vamos a estar cantando. Todo va a ser maravilloso, hermano. Esto es lo que Dios nos enseña. Esto es lo que Dios nos dice que vamos nosotros a mirar, hermanos. Entonces, esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo entendamos. Acompáñenme allí a Segunda de Corintios 5, 6 y 8, hermanos. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y también nos dice allí en el 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Y en el 5:8 nos dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en Cristo. Nos vamos a retirar, hermanos, de este cuerpo pecaminoso también. Vamos a estar, hermanos, allá en la presencia de nuestro Señor ya. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ya en los ojos de nuestro Dios, hermanos. Tienen una herencia maravillosa esperándoles. Ahí nos dice, hermanos, de esa herencia maravillosa que tenemos. Allí acompáñenme a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Wow, hermanos. Todo esto, hermanos, lo que Dios nos tiene preparado allá, wow, es algo muy grande, hermanos, lo que nuestro Dios, sin merecerlo, hermanos, sin nosotros merecerlo, tenemos ese regalo allá en el cielo, hermanos. Él se fija en nosotros, hermanos, y Él nos quiere. Filipenses 3:20, hermanos, dice la palabra de Dios, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, el 21 nos dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese día, hermanos, cuando nuestro cuerpo ya sea glorificado, ya vamos a poder andar en todos los lugares celestiales, confiados, hermanos, en lo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha hecho para nosotros, que nos glorifica, hermanos, y podemos mirar a nuestro Dios cara a cara ya, mirando todas esas maravillas que Él tiene hechas para cada uno de nosotros, hermanos. Puede ser que ni aún tenga que morir, porque Cristo puede venir en cualquier momento. En cualquier momento nuestro Señor Jesucristo, hermanos, puede estar recogiendo a su iglesia y ya todo será quitado de aquí, hermanos. Todo será removido, hermanos, se acabará toda pena. Y vamos a ver, hermanos, allí en
Primera de Corintios 15:51. La palabra de Dios dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52 dice: en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea que en cualquier momento, hermanos, en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo puede estar aquí con nosotros, recogiendo a cada uno, los que verdaderamente, hermanos, estamos en Cristo Jesús. Solamente aquel, hermanos, que un día le dijo a nuestro Señor Jesucristo: te acepto como mi único y suficiente Salvador, y yo sé que tú me inscribes en el libro de la vida, y yo sé que un día tú me vas a llevar a la presencia con Dios Padre. Solamente los que hemos hecho así, hermanos, vamos a la presencia con Dios. Que no nos vaya a encontrar nuestro Señor Jesucristo, hermanos, robando, que no nos vaya a encontrar maldiciendo, que no nos vaya a encontrar echándonos unas copitas, que no nos vaya a encontrar echándonos un toquecito de marimais, que no nos vaya a encontrar haciendo ninguna de esas malvadas, hermanos, porque lastimosamente aquí nos vamos a quedar. Dios no quiere cochinadas allá con él, hermanos. Dios quiere lo perfecto, lo limpio. Por eso nos insiste mucho la palabra de Dios, hermanos, en que nos mantengamos alejados del pecado, que dejemos las cochinadas de este mundo, que las agarremos, las tiremos a un lado y que ya no regresemos a ello. Ya eso ya pasó, hermanos. Ya el mundo nos dio bofetadas, el mundo ya nos dio de patadas, ya nos cacheteó, ya nos jaló las greñas y hizo de todo, hizo Satanás con nosotros, hermanos. Entonces dice que ahora recapacitemos y vivamos para Él. Que ya nos dejemos, hermanos, de andar jugando al sí soy y no soy, sí soy y no soy. No, que realmente seamos unos cristianos verdaderos para ese día que Él se presente ahí en las nubes, hermanos, nosotros podamos ser absorbidos por ese poder de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a ser arrebatados de esta tierra, hermanos, y vamos a encontrarnos con Él entre las nubes. Ahí vamos a estar, hermanos. Pero solamente, hermanos, el que verdaderamente haya hecho lo que Dios quiere. Dios nos enseña, hermanos, cómo vivir una vida para Él, y los que vivamos esa vida son los que vamos a estar presentes allá con Él. Entonces vivamos, hermanos, de una forma que Dios se agrade. Dice que pasarán todos la eternidad con el Señor. Vamos a ver allí, hermanos, a Primera de Tesalonicenses. Acompáñenme ahí adelantito, Primera de Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses. Vamos a ver qué nos dice. Primera a los Tesalonicenses, hermanos, en el 4:13 nos dice la palabra de Dios. Dice, vamos a leer, hermanos, vamos a leerlo todo hasta el 18. Vamos a leer allí, dice el 13, hermanos, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vieron, hermanos, cómo este mundo está triste, llorando, hermanos, por aquellos que están muriendo y haciendo un gran escándalo. Dice que no nos fijemos en eso. Dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó así, también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En el 15 nos dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En el 16, hermanos, nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Wow, hermanos. Y el 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, tenemos que estar preparados para este momento, hermanos. Tal vez nos váyanos de una, directamente, hermanos. Si morimos ahorita. Pero si estamos todavía aquí, hermanos, y nuestro Señor Jesucristo llega a venir, ahí vamos a estar, hermanos, con Él, arrebatándonos de este mundo pecador, pasando a una mejor vida, a una presencia con Dios Padre, hermanos, que algo glorioso será en ese día. Los malvados, hermanos, dice, el futuro que les espera es la muerte y después el juicio. O sea que a los malvados, hermanos, el futuro de ellos es que si llegan a morir en este momento, hermanos, ellos van al lago de fuego, van a estar en el infierno. Van a estar ardiendo, hermanos, por este tiempo. Pero un día dice que van a ser sacados de allí solamente para enjuiciarlos y volver a aventar al infierno, hermanos. Dice que el futuro que les espera es la muerte y después el juicio. Y allí, hermanos, lo vamos a mirar en Hebreos. Allí acompáñenme a Hebreos. Hebreos 9:27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando mueren van directamente al infierno. Y esto ahí nos lo recalca, hermanos, en Lucas, hermanos, 16. Nos habla de esto, hermanos. Lucas 16:22, dice la palabra de Dios así, hermanos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ok, pues aquí, hermanos, podemos ver la diferencia que va a ser de esas personas que están en el mundo y los que estamos en los caminos de Dios. Un día vamos a estar allá con nuestro Señor Jesucristo. Y los que no tengan a Cristo en su corazón, hermanos, nos dice que van a estar allí en ese lugar de fuego, donde dice que el gusano nunca muere, hermanos, y que van a estar ellos sufriendo penalidades allí, hermanos, por sus pecados y porque un día no quisieron creer en un Dios verdadero, en un Dios en el que nosotros creemos que así va a ser, hermanos, como lo estamos creyendo. No hay ninguna diferencia. Tenemos muchos de estos pruebas de que Dios existe, de que Dios ahí está y que todo va a ser una realidad, lo que se nos está diciendo. Dice que para ser resucitados, para aparecer delante del gran trono blanco.
Vamos a ir allí a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis 20. Y vamos a ver el 11, hermanos. Apocalipsis 20, 11 nos dice: y vi un gran trono blanco, dice, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ok, vamos a seguir leyendo hasta el 15. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, hermanos. No hay otra. Para aquel que no tenga a Cristo en su corazón, no hay otra salida, hermanos. Es la única. Después de que haya ido al juzgado, al juez, de allí va a ser lanzado al lago de fuego y ahí va a estar para siempre. Pero muy diferente a donde vamos a estar nosotros, hermanos, gozándonos de una vida eterna para siempre con Cristo Jesús. Dice: y ser lanzados al lago de fuego para sufrir el castigo que merecen por toda la eternidad. Allí se acabó todo, hermanos. Usted y yo vamos a estar en la presencia de Dios gozándonos, hermanos, de maravillas, cuando ellos van a estar en ese lago de fuego donde ya va a ser definitivamente para toda la vida. Ya no hay escapatoria, ya no hay otra oportunidad. Ya no se puede hacer nada, hermanos. La decisión que hemos tomado es en este mundo, no en el otro. En este mundo es donde tenemos que tomar las decisiones y verdaderamente decirle a Cristo que nosotros queremos seguirlo a Él, que nosotros queremos estar con Él y que nosotros queremos hacer las cosas que a Él le agradan y a Dios Padre. Desde ese momento, hermanos, nosotros estamos viviendo una vida separada para Dios y estamos haciendo lo que Él nos dice y que nosotros hagamos. Vivimos para Él, ya todos nosotros, hermanos, somos Él, porque hacemos las cosas de Él y no las cosas de Satanás. Entonces, hermanos, la conclusión: ¿a cuál grupo pertenece usted? Vamos a ver por último allí, hermanos, Juan 3. Juan 3:18. 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, ahí está la diferencia, hermanos, de cómo nosotros queremos vivir esta vida. Realmente, hermanos, está en nuestras manos. La decisión es muy clara. Recuerde que Dios no le va a venir a poner una pistola en la cabeza y decirle: ya, mi hijo, arrepiéntete. Ya, están las cosas muy cercas. Ya, quítate ya de estar haciendo eso que estás haciendo. Y arrepiéntete de una vez, que sea verdadera. Dios no va a hacer eso, hermanos, porque Dios nos deja el libre a cada uno. Que hagamos lo que nosotros queramos. Decisiones las podemos tomar y Él quiere que las tomemos, hermanos. Entonces, si vamos a tomar una decisión, hermanos, que sea en el momento
porque no sabemos ni la hora, ni el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo pueda llegar, hermano, por nosotros. O simplemente, hermanos, nos puede pegar uno de esos ataques que están pegando y ya no regresamos. Y ahí vamos a estar ya en el fuego o en la gloria. Una de esas dos vamos a estar, hermanos, pero no hay otra salida. Entonces las decisiones que debemos de tomar, hermanos, es ahorita en vida y realmente ponernos en las manos de Dios. Que Dios nos enseñe, hermanos, a vivir una vida apartada para Él. Y que siempre nuestra mente, hermanos, esté pues, nuestra mente, nuestra vista, que todo el tiempo estén solamente puestos en Cristo Jesús. El que nos da la vida eterna, el que nos enseña cómo vivir para Él y un día estar allí en la presencia de Dios Padre. Entonces, hermanos, es el momento de que nosotros reflexionemos, de que nosotros realmente decidamos en quién estamos poniendo nuestra mirada, en el hombre o en Cristo Jesús, que nos da la salvación. Sirvamos, hermanos, sigamos adelante. Hay que servirle a un Dios vivo, a un Dios que nos ama, a un Dios que nos quiere, un Dios que nos quiere llevar un día a la presencia con Dios Padre. Esto es lo que necesitamos, hermanos. Quitar muchas indiferencias que tenemos, muchas indiferencias que nos están estorbando diariamente, hermanos. Tenemos tantas cosas que nos desaniman, que nos quitan de los caminos de Dios. No nos fijemos en eso, hermanos. Fijémonos en a dónde vamos a estar el día de mañana y con quién vamos a estar. Solamente que para Él sea la honra y la gloria, hermanos, para nuestro Dios. Sirvámosle a Él, hermanos, y sigamos adelante. Que Dios nos bendiga y nos cuide, hermanos. Vamos a hacer una oración. Amado y bendito Dios, gracias le damos, mi Dios. Gracias, Señor, por su amor, su misericordia. Gracias, Padre, porque un día yo sé, mi Dios, que todos aquellos que le hemos recibido, mi Dios, vamos a cerrar los ojos en este mundo, Padre, y los vamos a abrir en su presencia, Padre, para olvidarnos ya de toda la maldad, toda la crueldad de este mundo, Señor, y ya de una vez por todas estar gozándonos con usted, mi Dios. Ayude a mis hermanos, Padre, ayude también a nuestros hermanos que están por medio de las redes. Que usted les bendiga grandemente y que podamos realmente, mi Dios, poner los ojos en usted, Padre, y servirle a usted, mi Dios. Ayúdenos, Padre, el resto de nuestros días, vivirlos, que todo sea usted en todo lo que hagamos, mi Dios. Le damos las gracias, mi Dios, y nos ponemos en sus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.